Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de un tema importante para aquellos que están aspirando a su residencia permanente. Cómo llevar a cabo esa preparación para tu entrevista antes de recibir tu residencia permanente frente al oficial de inmigración. Hay aspectos muy importantes que debes conocer, sobre todo de la mano de un abogado, quien es el único normalmente quien está permitido entrar allí en esa oficina para la entrevista. También obviamente puede estar el intérprete, pero normalmente el abogado es el que está allí como testigo de que todo se haga pues de la manera correcta y es el único que puede objetar respecto a algún tipo de pregunta en cuanto al oficial de inmigración. También es importante que ustedes vean este video de principio a fin porque veremos cada uno de esos aspectos que son los más esenciales que usted debe tener en cuenta para una excelente preparación de su entrevista de residencia permanente. No se muevan porque ya regresamos y vamos a ver todos estos aspectos que les interesa a todos ustedes. Gracias por estar aquí suscrito en nuestro canal. Una vez más, dale like a nuestro video. Acompáñanos siempre para que este material se difunda entre muchas personas y que finalmente ustedes los inmigrantes obtengan una educación para poder que logren ese sueño americano. También es importante porque lo difunden de esta manera, pues muchos se van a beneficiar, tales como por ejemplo sus familiares, sus amigos y usted mismo se puede beneficiar de esta importante información de contenido. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que estés alerta de todos estos importantes videos que estamos aquí posteando para que sean herramienta útil, positiva para que tú logres ese sueño americano. Bueno, finalmente voy a expresarles algo muy importante. La entrevista de la residencia permanente es algo que tú debes prepararte para ello. No debes ir sin una preparación previa. En este video vamos a ver cuáles son los aspectos más importantes que debes tener en cuenta al momento de prepararte para esta importante entrevista. Tengan en cuenta que es muy importante este punto del proceso que has llevado a cabo para poder obtener esa residencia permanente, puesto que el oficial de inmigración es quien decide finalmente que tú tengas esa residencia permanente. Tú puedes haber tenido un caso preparado, enviado las evidencias respectivas, pero quien evalúa finalmente o quien toma la decisión de ese caso al final del mismo es el oficial de inmigración. ¿Quieres esa residencia permanente? Entonces prepárate muy bien y vas a tener en cuenta cada uno de estos aspectos que yo te voy a mencionar aquí en este video. Porque yo he tenido la información de primera mano, yo he estado allí en esas entrevistas como abogado y regularmente casi todos prácticamente mis clientes pasan esa entrevista con el oficial de inmigración. ¿Por qué? Porque es muy importante, yo siempre enfatizo a mis clientes que tienen que prepararse, tienen que saber exactamente qué tiene que ver con todo eso de que ustedes van a llevar a cabo durante su proceso, qué está incluido en ese paquete que ustedes envían a la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. Es muy importante que ustedes conozcan qué hay en ese paquete, porque si no saben qué hay en ese paquete, o solamente usted envió a su abogado las evidencias, pero sin tener un conocimiento lógico del por qué se han solicitado todas esas evidencias, entonces usted puede tener el riesgo de que pierda esa oportunidad de tener esa residencia permanente en sus manos. Así que es muy importante que estén concentrados. Lo más importante es que ustedes sepan que cuando ustedes van a esta entrevista con el oficial de inmigración, es que ustedes tienen que demostrar a través de la evidencia, a través exactamente de un estándar que se denomina la preponderancia de la evidencia, es decir, que su evidencia va a llegar a tal punto que va a poderle demostrar a la ley, en este caso el oficial de inmigración, quien se basa en la ley federal, pues que usted es apto, que usted tiene la posibilidad de recibir esa residencia permanente. Es decir, que cuando yo asisto a esta entrevista con el oficial de inmigración, normalmente lo que se va a pensar es que lo que yo he dicho no es cierto. ¿Qué debo yo decir? Pues que sí es cierto. ¿De qué manera? Pues llevando a cabo las evidencias que ya yo he enviado, pero que en ese momento, pues obviamente las confronto.
Precisamente esa corroboración, mejor en vez de confrontar, corroboración, esa corroboración que yo hago en este momento es con el propósito de pues mirar si verdaderamente esa relación existe. Esa relación existe entre la petición que se está realizando y la ley federal. Por ejemplo, si usted es casado con una persona que es ciudadana americana, pues usted tiene que suministrar las evidencias correspondientes que pues conlleven a que esa relación finalmente se corrobore bajo la ley federal, que existe un registro civil de matrimonio, que existe una relación no fraudulenta, que existe una relación de buena fe del matrimonio, que existe una relación de padre e hijo, que existe también inclusive una relación de empleador y empleado, o que exista finalmente una relación laboral también, familiar, y pues en otras palabras que usted esté aportando esa posibilidad de evidencias para que le brinden esa residencia permanente. Entonces vamos a empezar con el primer aspecto que debe tener usted en cuenta. Usted tiene que llevar consigo, tiene que llevar los documentos originales de las copias que usted envió previamente a la Agencia de Ciudadanía e Inmigración. Aquí les tengo un ejemplo de cómo yo le brindo las ideas a los clientes míos. Ustedes tienen que llevar este tipo de organización siempre para que su oficial o el oficial de inmigración vea que usted es una persona ordenada, que está brindando todas las evidencias de una manera idónea. Y en la primera página siempre usted debe poner una tabla de contenidos. Y miren bien, ustedes aquí, ustedes van a ver que está en orden alfabético todo, ¿ok? Para que ustedes puedan accesar a ese documento con rapidez si el oficial de inmigración les ha solicitado un documento específico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, el oficial de inmigración le solicita a usted, deme el registro civil de nacimiento de su esposo, entonces usted ya sabe dónde está situado exactamente ese registro civil de nacimiento. Ahora, importantísimo, tienen que llevar una copia adicional siempre porque usted no sabe si el oficial de inmigración por una u otra razón necesita una copia de ese documento. El otro aspecto es que es muy importante que usted conozca cada uno de los detalles que tiene esa forma I-485, por ejemplo. Hay, por ejemplo, aspectos de información personal, aspectos relacionados con la relación que usted lleva a cabo con esa persona que hizo la petición, por ejemplo, con su esposo o con sus padres. Aquí vamos a enfocarnos un poquito hacia el aspecto matrimonial. Entonces, es importante que usted conozca todos los datos que están dentro de esa residencia, dentro de esa forma I-485, que es la solicitud de la residencia permanente. Entonces, importante que usted conozca muy bien esta forma I-485. Sumado a ello, también es tercero, importantísimo que conozca cada una de las evidencias que usted ha enviado a USCIS para efectos de que si usted es preguntado qué significa este documento, por ejemplo, los impuestos, usted llevó a cabo los impuestos en el 2017, en el 2019, sí, aquí los tengo, señor oficial. Es muy importante ese aspecto. Si usted obtuvo esta posibilidad de recibir la residencia permanente a través de un matrimonio, por ejemplo, usted es aconsejable que lleve las fotografías originales, que lleve su álbum bien acomodado, porque por supuesto se está mirando que el matrimonio fue basado en la buena fe. Es importantísimo que lleve en orden dichas fotos, no las lleve desordenadas en un sobre, sino que lleve su álbum bien acomodado en orden cronológico, desde cuando usted se conoció con su esposo o esposa hasta cuando llevaron a cabo su relación, vamos a decir, de noviazgo y también de igual manera matrimonial, antes, durante y después del matrimonio. Importante ese aspecto. Ahora bien, esto es lo que finalmente pues conlleva a que le dé más seguridad al oficial de inmigración de darle finalmente una respuesta positiva en esta entrevista de residencia permanente. Las preguntas que se llevan a cabo durante la entrevista. Inclusive desde cuando usted ingresa a esa entrevista, usted tiene que demostrar que es una persona segura, que es una persona que demuestra que todo es real, que todo es de buena fe. Así que importante la actitud suya, pero para toda esta serie de elementos
es importante que usted se entrene adecuadamente. Si es factible con su abogado, pues entrénese, tenga simulacros para efectos de que usted sepa cuáles son las preguntas que se van a hacer. Bueno, la primera es que, vuelvo y le repito, como anteriormente les expresaba, es importante que usted sepa cuáles son los aspectos que tiene esa forma I-485, esa forma que tiene toda esa cantidad de información que a usted le preguntan, no solamente relacionada con usted, sino también relacionada con la persona que a usted lo está solicitando o peticionando. También aspectos relacionados con las fechas, días, lugares, tales como por ejemplo los 5 últimos años de su trabajo, los 5 últimos años de su vivienda, de su residencia. ¿Dónde vivió usted en el exterior antes de venir a los Estados Unidos? Entonces, todos esos elementos son importantísimos. Finalmente, si esta entrevista es para personas que pues se han casado, es importante que ustedes tomen en cuenta los siguientes datos. ¿Cuándo empezaron esa relación de noviazgo? La fecha, el lugar, la ciudad. ¿Cuándo, por ejemplo, que ustedes estaban en esta relación de noviazgo, cómo se comunicaban cuando estaban en ese noviazgo? ¿Cómo lograron finalmente cristalizar esa relación hasta el punto que ustedes lograran la posibilidad de ya estar comprometidos para ese matrimonio? Cuando ustedes se comprometieron, ¿dónde se comprometieron? También es si hubo anillo, quién compró el anillo, cómo fue la ceremonia, las invitaciones. Todos estos aspectos son importantes. Si hay hijos de por medio, pues ustedes tienen que saber exactamente, obviamente, los datos de sus hijos, pero puede haber un hijastro, una hijastra, entonces tienen que saber los datos también de estos niños o de estos hijos. También si planean una familia, si no tienen los hijos, por ejemplo, es importante que países ustedes han visitado o de qué países son exactamente. Pueden preguntar también de la familia de cada uno de ustedes. Pero vamos ya a la última parte, las recomendaciones generales. Primero, como les repito anteriormente, o les decía anteriormente, tiene que saber exactamente qué dicen cada uno de estos documentos que usted envió. Es decir, tiene que practicar todos los días para su entrevista. Tiene que repasar junto a su esposo y esposa esta entrevista. Juntos tienen que hacerlo porque normalmente tienen que ir ambos a la entrevista. Vestirse muy bien de manera adecuada y estar tranquilo, estar fresco para este tipo de entrevistas. Llevar un intérprete, si usted no sabe inglés, a dicha entrevista que sea cualificado. Yo he tenido muchas experiencias que las personas llevan un intérprete, pero esta persona, a pesar de que de pronto pueda saber el idioma inglés, no tiene la experiencia de este tipo de entrevistas, así que sufre muchas equivocaciones y en ocasiones casi que han estado al punto de negarle la residencia, a no ser de que porque el abogado haya intervenido en ese momento justo. Ahora, tiene que ser, por supuesto, no se lo debo repetir, respetuoso con el oficial y con las normas de etiqueta. Siempre importantísimo tener todos los reportes financieros, sus taxes, todo lo relacionado con sus ingresos y también que ustedes sepan quiénes son los obligados a pagar dichos aspectos de su hogar. En el caso de los matrimonios, ¿quién paga esto? Yo pago esto, mi cónyuge, mi esposo o esposa paga lo otro, en fin. Si ustedes tuvieron matrimonios anteriores, van a preguntarles exactamente la copia de sus divorcios anteriores, los certificados de matrimonio, por ejemplo, de ustedes, y cuándo fueron casados, cuántas veces fueron divorciados. Es muy importante todo este tipo de elementos. Entonces, bueno, si no les quedó claro, tienen que volver a repasar este mismo video para que estén bien entrenados para su entrevista. No se olviden que les habló su abogado de inmigración, Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. También no se olviden que siempre den like a este video para que muchos se beneficien de esta importante información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.